Bienvenidos a Promesas de Dios para ti, compartiendo la poderosa palabra de Dios y sus promesas. Que Dios, el Dios de Israel, te bendiga. El tema de este segmento está preparado para darte llaves espirituales para librarte de ataques enviados por las tinieblas o que han sido preparados para dañarte a ti y a los tuyos. Si usted no está preparado para esta enseñanza, por favor, no la escuche, porque estaremos tratando temas profundos espirituales. La Biblia describe el mundo espiritual como un campo de batalla donde se libra una guerra entre el bien y el mal, con fuerzas espirituales malignas lideradas por Satanás, enfrentándose a las fuerzas de Dios y a sus ángeles. La maldad se manifiesta de diversas maneras, incluyendo la rebelión humana contra Dios, la influencia de espíritus malignos y la propia tendencia al pecado en el corazón humano. La Biblia enfatiza la necesidad de resistir la maldad y protegerse de sus influencias mediante la fe, la oración y la obediencia a Dios. La guerra espiritual es una realidad presente en la vida del creyente y se manifiesta en la lucha contra el pecado, las tentaciones, las influencias malignas. La palabra de Dios describe a Satanás y sus demonios como enemigos que buscan engañar, tentar y destruir a los creyentes. El apóstol Pablo enseñó a los creyentes a usar la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo y les enseñó un esquema para llevarse por él para obtener la victoria con estos pasos espirituales que él les dejó a todas aquellas congregaciones. Veremos ejemplos de manifestaciones demoníacas en la Escritura. En primero vemos que Jesús fue tentado por Satanás durante su ayuno de 40 días, demostrando que incluso el Hijo de Dios enfrentó la guerra espiritual. Notemos que la palabra nos dice que fue tentado por Satanás mismo, mostrando la persistencia para hacer caer al ser humano de la gracia y tratando de apartarlo de beneficios obvios debido a la obediencia a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4 y verso 31, se relata la liberación de un hombre poseído por un espíritu inmundo. La Escritura nos dice que Jesús, entrando en la sinagoga en el día sábado, enseñaba con autoridad. Lo que sorprendió a la gente al ver este acontecimiento fue que un hombre con un espíritu inmundo gritó reconociendo a Jesús como el Santo de Dios. Y esta escritura nos dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo:
cállate y sal de él. Entonces la escritura nos dice que el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. La palabra de Dios nos dice: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La palabra de Dios nos dice en Mateos 8:28: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era llevado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Convulsionando al hombre, salió, dejando a la multitud asombrada por la autoridad de Jesús para expulsar espíritus inmundos. En el libro de Lucas, capítulo 10, la escritura nos dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas 13:10: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, lo dice la Escritura, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces Jesús le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
Y en estos pasajes que hemos leído demuestran que el ministerio de Jesús de Nazaret estaban relacionados a la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Hoy muchos ignoran estas verdades bíblicas sin saber que hasta ellos mismos están atados por demonios religiosos y experimentan signos de posesión diabólica en referente a la pérdida de seres queridos, problemas económicos, problemas en la familia, insomnio, pesadilla, ansiedad extrema, miedo, dolores en sus cuerpos y sobre todo pobreza espiritual. Pero hoy Dios quiere libertarte de todas esas cadenas, porque sabes, Él tiene el poder para hacerlo. Ahora veamos qué son las ataduras espirituales. Una atadura espiritual es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Este tipo de esclavitud espiritual puede originarse cuando una persona busca un conocimiento, protección o poderes sobrenaturales por medios ocultos. Existen diferentes tipos de ataduras. Podemos ver ataduras de impiedad. Estas ataduras se relacionan con pecados, comportamientos inmorales o una falta de rectitud que aleja a la persona de Dios y la somete a influencias negativas. Podemos ver también ataduras en cargas de opresión. Son influencias negativas que oprimen a la persona, impidiéndole avanzar en su vida espiritual o en áreas específicas de su vida. Tenemos las ataduras del alma. Estas ataduras se desarrollan en relaciones interpersonales, donde se crean vínculos emocionales o conductuales poco saludables que pueden llegar a la dependencia, manipulación o incluso a la violencia. Tenemos también ataduras espirituales. Estas ataduras se refieren a influencias demoníacas ocultas que obstaculizan el progreso espiritual de una persona. Y por último, tenemos ataduras familiares. Estas ataduras pueden ser patrones de comportamientos aprendidos en la familia que se transmiten de generación en generación, que son difíciles de romper. La magia negra ha sido un tema de misterio y fascinación a lo largo de los tiempos, especialmente en culturas que valoran las creencias tradicionales y espirituales. Muchas personas aún creen en la influencia de los hechizos y maldiciones, como el temido entierro, el cual es un trabajo oscuro que su meta es atormentar a una persona o familia. Síntomas posibles de estar bajo un ataque a nivel de espíritus de alto rango espiritual. En primero, algo que le está dejando saber a una persona es el súbito cierre de oportunidades en su vida. Cuando de repente sientes que todo se bloquea y te aíslas de tus amigos y aún de tus seres queridos sin razón aparente. Podría ser una señal de que alguien está intentando interferir en tu bienestar y de robar tus bendiciones. Otra señal podría ser tener sueños con temas oscuros, como ser enterrado en un panteón o interactuar con cadáveres,
puede ser un indicio de maleficios, sueños que pueden atormentar tu paz y tu tranquilidad. Hay personas que pueden sufrir accidentes frecuentes y sin explicación, como pinchazos de llantas o caídas inesperadas. Puede ser un síntoma de que estás bajo el efecto de un ataque en lo espiritual. Otras señales se pueden ver en problemas repentinos y difíciles en tus relaciones personales, experimentando separaciones de pareja sin causa evidente. Pueden ser causados por una entidad la cual ha sido comisionada que busca desestabilizar tu vida amorosa y de tus seres queridos. Hay algunos que se quejan de frecuentes dolores de cabeza persistente, dolores en los huesos o una pérdida de peso o aumento del mismo sin explicación médica. Hay personas que experimentan la desaparición física inexplicable de sus mascotas. Puede ser un indicio de estar bajo un ataque espiritual. Esto se conoce como los ataques debido a entierros y en ocasiones buscan causar daño a seres queridos, incluyendo a tus animales de compañía. Y sabemos que a los hijos de Dios que realmente tienen compromiso y han decidido tomar las enseñanzas de Dios y se esfuerzan por obedecerlo, la Escritura claramente nos dice que el enemigo no puede tocarle. Pero si el creyente se enfría y empieza a abrir puertas, las cuales serán tocadas por los demonios, entonces le empiezas a dar entrada a estas entidades. Les das ciertos derechos de tratar de operar contra ti, pero al arrepentirte y renunciar, le quitas a ellos toda autoridad y dejas que Dios, Elohim, te limpie y haga una obra de liberación en tu vida. Lo que no podemos es regresar atrás. El ciclo de la atadura es el siguiente. En primero, todo empieza con un dardo de un pensamiento. Ahora, este pensamiento enviado se convierte en un deseo, el cual en momentos hace a las personas caer en un comportamiento contrario a la palabra. Este deseo se convierte en un acto que somete a la persona a sentir dependencia de este acto practicado. Después que logra inyectar este acto de comportamiento adictivo, tiene un grado alto de convertirse en un hábito repetitivo, conllevando a una atadura espiritual. Y luego se convierte en una parte de la persona que ya se hace como una costumbre de la cual puede llegar a cauterizar la conciencia, y esta persona puede ver este comportamiento como algo normal y sano. Y así es como el enemigo desea que pienses para entonces poder operar y tomar autoridad sobre ti. ¿Qué significa soltar las ataduras? Liberarte de ataduras es empezar a ser conscientes de los actos. ¿Por qué lo hago? Y tomar acciones que pueden implicar renunciar para sanar.
La postura final es permanecer firmes, habiendo hecho todo para resistir. ¿Cómo identificar y romper ataduras? Identificar el área de conflicto donde se siente la atadura. En segundo, confesar y arrepentirse de los pecados relacionados con esta atadura. En tercero, perdonar a quienes nos han ofendido, incluyendo perdonarse a uno mismo. En cuarto, renunciar al pecado y cerrar la puerta al enemigo. Y en quinto lugar, buscar la ayuda del Espíritu Santo para romper con patrones de conductas negativos. La palabra de Dios en el libro de Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestra lucha es contra el mundo espiritual. La palabra de Dios lo acaba de establecer. Y solamente si nosotros le damos al enemigo esa autoridad, él la tomará. Y si usted desea hacer esta oración conmigo, esta oración de renuncia y entrega de nuestro corazón a nuestro Dios grande y poderoso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, lo puede hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y con la dirección de tu Espíritu Santo, me pongo en tu presencia para darte gracias por permitirme acercarme a ti y reconocer mi estado de pecado. Hoy, como el Hijo pródigo, quiero voluntariamente reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti, que me arrepiento de haberte ofendido con la vida de miseria que llevo. Por eso, ante ti, Señor Dios Todopoderoso, confieso mi pecado. Reconozco que no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero sé y creo que por tu infinita misericordia y por la salvación que me ha dado Jesús en la cruz, me reconcilias contigo. Por eso, Dios eterno, en este instante quiero renunciar públicamente a todo aquello que me ha separado de ti. Renuncio a Satanás, esto es, al pecado, a la mentira como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria al amor. Renuncio a las obras del enemigo de nuestras almas, a la soberbia, a la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria y sensualidades, la gula, la pereza, al odio, cobardía e indiferencia, la injusticia, la falta de fe.
Renuncio a todas las seducciones de sus espíritus, a la discriminación, la hipocresía, el orgullo, al desprecio a los demás. Renuncio a la vida materialista que me ofrece el mundo, al dinero como aspiración suprema. Renuncio al placer ante todo, al provecho propio por encima del bien común. Renuncio a todo ídolo que yo mismo me haya creado durante mi vida. Posición social. Renuncio al ocultismo, brujería, cartas, satanismo, ouija, espiritismo, vudú y otros similares. Eterno Dios, habiendo renunciado a Satanás, padre y príncipe del pecado, al cual en este instante repudio y expulso de mi vida, me pongo al lado de Jesús, mi Señor y Salvador, para declarar públicamente con mi boca que creo en ti, Dios Padre Todopoderoso, que creaste el cielo y la tierra. Creo en Jesús de Nazaret, el Mesías, tu único Hijo, y creo en tu Espíritu Santo, mi consolador, mi maestro, mi guía, mi compañero y dador de la vida. Todo esto te lo pido, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías. Amén. Porque esto es promesas de Dios para ti, compartiendo la poderosa palabra de Dios y sus promesas. Que Dios, el Dios de Israel, les bendiga por siempre. Amén.